Lectura a la cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Se han recibido dos documentos. Uno es una licencia médica de parte de Carolina Marzán, diputada y presidenta de esta comisión, en la cual hace ver su imposibilidad de poder asistir, puesto que padece COVID positivo. Y una nota de la Federación Deportiva Nacional de Zorros de Chile, quienes solicitan el apoyo de la comisión para que se puedan generar las instancias presupuestarias que le permitan disponer de recursos a fin de solventar los gastos para participar en las 24avas Sordo-Olimpiadas que se realizarán, en Caxias do Sul entre los días 1 y 14 de mayo de 2022. Sostienen en su nota que han enviado cartas requiriendo apoyo financiero al Instituto Nacional del Deporte y al Comité Paralímpico de Chile, sin respuesta del primero y con un rechazo de parte del segundo. Si gusta, señora Presidenta, podemos dirigir oficios al Ministerio del Deporte para que se haga cargo directamente de esta solicitud y se lo tenga bien la comisión. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, secretario. Sancionemos esto, me parece muy bien que oficiemos, no sé si hay un acuerdo de la comisión. ¿Habría acuerdo de la comisión para oficiar al Ministerio del Deporte a fin de permitir el financiamiento de lo que está en el punto 1 de la cuenta? Sí, señora Presidenta, acordado. Perfecto. Suena la campanilla entonces. Siempre quise hacer esto, así que no hay problema. Muchas gracias. Bueno, ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No hay palabras pedidas? No hay palabras solicitadas. Ya. ¿Y sobre puntos varios? No hay palabras solicitadas, señora Presidenta. Sí, acá me ha pedido la palabra la diputada Francesca Muñoz. Perfecto. Gracias, secretario. Saludo a la presidenta y a los colegas. Bueno, yo quería hacer en este punto varios, recordar que el día de hoy nosotros discutimos en la sala el proyecto, ¿cierto?, que da oportunidad de inclusión social de personas con discapacidad para eliminar las restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial. Y este proyecto, obviamente, ya fue aprobado en la sala, pero volvió porque tiene una indicación. Pero de todas maneras, yo no estuve la vez anterior cuando se discutió este proyecto, pero evidentemente hay elementos ahí que tienen que ver con financiamiento, con el tema, ¿cierto?, de aumentar, de extender lo que es la educación especial para las personas, ¿cierto?, al eliminar las restricciones etarias. Entonces involucra un gasto. Entonces mi solicitud, Presidenta, es que citemos al Ejecutivo para que patrocine este proyecto, para que se dé cuenta, ¿cierto?, de la importancia de que se elimine estas restricciones etarias y para dar una verdadera integración a las personas con discapacidad. Entonces yo quería solicitar para que el Ejecutivo venga, se informe sobre este proyecto, y también por el proyecto de hoy día, del que también estamos viendo, ¿cierto?, de hipoacusia, que es otro proyecto que también obviamente es muy importante y relevante. Entonces para ambos proyectos me gustaría también que el Ejecutivo se informe, ¿cierto?, y nos dé su patrocinio. Eso, secretario, gracias. Muchas gracias, diputada Muñoz. Toda la razón. También consultar, porque supimos que se hizo indicación. ¿Quién hizo la indicación y si va con respecto al financiamiento, secretario? ¿Usted tiene esa información? ¿Información sobre qué, señora Presidenta? Sobre la indicación que se emitió al proyecto que se votó hoy día en sala sobre la extensión de la edad en personas con discapacidad en escuelas especiales, ¿no? Ah, perfecto, sí. El diputado Kaiser hizo una indicación agregando un párrafo al artículo que nosotros estamos sancionando y por esa razón vuelve en segundo trámite a la comisión y la diputada Francesca Muñoz dice que bueno, que aprovechemos este segundo trámite en donde también incluso se pueden hacer indicaciones para reforzar el tema del financiamiento de este proyecto de ley. En el fondo, y el diputado, perdona, ¿y la indicación del diputado Kaiser tiene que ver con financiamiento o tiene que ver con otra cosa? Es con otra materia.
Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, me parece muy, muy bien. Yo creo que sería una buena instancia poder avanzar en los términos del financiamiento del proyecto y poder citar al Ejecutivo. Tomemos un acuerdo entonces. ¿Habría acuerdo para solicitar la presencia del Ejecutivo para este proyecto de ley de hipoacusia y también para cuando veamos el de restricciones etarias? Sí, señora presidenta, habría acuerdo. Le sugiero también que podríamos invitar a la dirección a la dirección de presupuestos también. Sí, sí, absolutamente. Tomamos el acuerdo entonces. Acordado. Muchas gracias. No sé si queda alguna otra palabra en asuntos varios. Sí, señora presidenta. Hay una Habíamos palabra. conversado previamente sobre el tema del trastorno del espectro autista, en relación más bien a lo que ya no es trastorno del espectro autista, sino que es autismo, derechamente, que no está incluido en el auge. Lo que a las familias que tienen niños que tienen este autismo, digamos, en grado severo, que no es en absoluto recuperable, les causa un tremendo problema. Entonces habíamos pensado en la posibilidad de tomar una resolución, de adoptar una resolución en el sentido que se pida al Ejecutivo que se integre el autismo dentro de la protección del auge. Pero lo va a presentar como proyecto de resolución. Como un proyecto de resolución, sí. Como comisión pidamos digamos, unánimemente como comisión adoptemos esta resolución de pedirle al Ejecutivo que lo integre al auge. Secretario, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Como un proyecto o como una petición o oficio? Si el proyecto de resolución va a la sala y lo que nosotros podemos hacer es sí dirigir un oficio al Ministerio de Salud para que ejerza sus buenos oficios con el fin de incluir el trastorno espectro autista en el auge. ¿Cuál de las dos modalidades entonces está solicitando? La verdad es que el oficio me parece bien, pero como proyecto de resolución me parece más eficiente eventualmente. Generémoslo entonces como proyecto de resolución, no hay problema. Si quiere yo lo hago Sí, a la sala, pero como comisión podemos oficiar además, ¿no? ¿Habría acuerdo para que nosotros, como comisión, oficiemos independiente del proyecto de resolución que después se aborde? ¿Sí? Habría acuerdo, presidenta. Perfecto, se toma el acuerdo. Presidenta, no hay palabras solicitadas, habría que pasar a la orden del día. Perfecto. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión de los proyectos de ley refundidos de origen en moción que establecen normas para promover la prevención y rehabilitación de las discapacidades, así como la plena inclusión social de las personas con hipoacusia. Boletines número 14.504-35 y 14.455-35. Para este propósito se acordó invitar a la abogada y presidenta de la Fundación Nelly Isabel Vivian Sierra Alta, a la directora del Sur Global de la Federación Mundial de Sordos, Pamela Molina, y al profesor de Lengua de Señas y director de ESILENSE, Alexis Etivil. Ofrezco la palabra y damos paso. Presidenta, discúlpeme. ¿Sí? Presidenta, soy Marcela, le quería decir algo. Discúlpeme, es que me conecté. Quería solamente hacer una mención especial a Andrea González, quien es una tremenda profesional en este tema, y me parece que este tipo de situaciones deberían repetirse en todas nuestras comisiones. Y le agradezco, Presidenta, que esté hoy día usted en esta labor de presidir y de poder escuchar, digo, ¿no? Como significa escuchar, sentir y aplaudir esta sesión. Gracias, Andrea, y gracias, Andrea, a través suyo, Presidenta. Muchas gracias, diputada, y también me adhiero a las felicitaciones a Andrea, que hace mucho más humana esta comisión y la acerca mucho más a todas las personas que tienen hipoacusia o algún tipo de sordera. Gracias.
Entonces, secretario, ¿damos paso a las intervenciones de los invitados? Sí, señora presidenta. La señora Pamela Molina, de Sur Global de la Federación Mundial de Sordos, solicitó poder exponer primero, puesto que tiene acto seguido un compromiso. Así que le podríamos partir con ella. Perfecto, muchas gracias. Tiene la palabra la señora Pamela Molina. Buenas tardes. Buenas tardes, señores y señores diputados de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad. Primero agradecer la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, conversar en relación a estos dos proyectos de ley que se presentaron. Agradezco que se pueda hacer efectiva la consulta con las personas propiamente que somos las sujetas de derechos, las personas realmente sordas o con discapacidad auditiva, para que podamos opinar y contribuir en el proceso de escribir las leyes de nuestro país, de la misma manera como se escribió también en la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en conjunto con las personas con discapacidad, contribuyendo juntos, Estado y sociedad civil, en la escritura de lo que después se convierte en norma para un país. Entonces, quisiera, yo leí los dos proyectos de ley, los hemos trabajado también con Viale, ya que en general la comunidad sorda de Chile, que incluye también a las personas con discapacidad auditiva, a las personas sordas postlocutivas, como yo, trabajamos en conjunto, en interacción con ustedes, con el Parlamento. Leí los dos proyectos de ley, fundamentalmente hay un enfoque fuertemente desde un paradigma muy médico, que tiene sobre todo el proyecto número 14.500 o 455-35, tiene una manera de redactarse muy anacrónica, no en relación con la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Chile ya firmó y ratificó. Entonces tenemos que dejar atrás esa manera, esos términos, para nombrar la discapacidad y para nombrar a las personas en situación de discapacidad en base a diagnósticos. Cuando nosotros hacemos las leyes no debemos basarnos en diagnósticos, debemos basarnos en un paradigma de derechos humanos, desde el modelo social de la discapacidad, que define la discapacidad como las barreras del entorno que obstaculizan el desarrollo humano pleno y el ejercicio de derechos de personas que tienen divergencia corporal o divergencia funcional, es decir, que funcionamos de manera diversa. Personas sordas funcionamos visualmente, recibimos la información no a través del oído, sino a través de la vista. Las personas con discapacidad auditiva también. Entonces, de hecho, mi diagnóstico médico es hipoacusia bilateral severa. Yo soy persona sorda. En el fondo, el diagnóstico involucra a todas las personas, con la diversidad, con la múltiple diversidad, digamos, sensorial y de maneras de funcionar en el mundo de manera visual incluida. Entonces, la sugerencia fundamentalmente, desde un punto de vista, si seguimos la Convención de Naciones Unidas, que ya es ley del país y ley con rango constitucional en estos momentos en Chile, debemos considerar que en esta constitución, en esta normativa de la Convención de Naciones Unidas, el artículo 4 dice que para cualquier diseño de políticas y leyes debe ser previamente consultado con las organizaciones de la sociedad civil, y esa consulta debe ser vinculante, es decir, debe tener la capacidad de que obligue al Estado, la contribución de la sociedad civil. Entonces, el artículo 4 presenta obligaciones de los Estados, implica la consulta. Yo me pregunto si esto es principalmente el proyecto de ley 14.455 fue consultado con las organizaciones de personas con discapacidad auditiva o de la comunidad sorda de Chile. Ahora, la segunda cosa, también muy importante, artículo 9, que habla de la accesibilidad universal. La accesibilidad
accesibilidad como prerequisito para ejercer cualquier derecho, y la accesibilidad también como un derecho en sí mismo. Eso, la accesibilidad universal como principio, debe estar de manera transversal en cualquier ley sobre cualquier tema, para poder permitir que personas con cualquier situación discapacitante puedan ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, el artículo 9 habla también sobre el derecho justamente de personas eminentemente visuales que funcionan de manera visual, tengan acceso también a la salud, al trabajo, a la educación, a través de la lengua de señas chilena y con respeto a un entorno culturalmente apropiado, con respeto a su diversidad cultural y lingüística. Las personas con discapacidad auditiva van a necesitar tanto la lengua de señas como los subtítulos y cualquier otra tecnología de la información y la comunicación que permita visualmente recibir la información al mismo tiempo que las demás personas. Entonces, es importante también tener en cuenta el artículo 21, que es de la Convención, que se convierte en ley del país y que habla también sobre el respeto a la autonomía lingüística y cultural de las personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Y el artículo 30, que habla del respeto a la identidad cultural de las personas sordas y con discapacidad auditiva. Entonces, es importante teniendo en cuenta más o menos este contexto, y el artículo 24, que habla de que la educación debe ser, la educación de las personas sordas, personas con discapacidad auditiva, debe ser en entornos culturalmente apropiados y lingüísticamente concordantes, es decir, con respeto a la identidad y la cultura de las personas sordas y con discapacidad auditiva, lo que implica el derecho a ser educado en tu propia lengua materna, la cual para muchas personas son personas sordas y con discapacidad auditiva, es la lengua chilena, que en estos momentos ya está reconocida en Chile como la lengua propia y natural de las personas sordas y de la comunidad sorda de Chile. Entonces, teniendo en cuenta todo este panorama, la recomendación como ciudadana chilena y también como profesional en temas de inclusión de personas sordas a nivel global, la recomendación sería rescatar desde estos proyectos algunas cosas que no van en contradicción con todos estos tratados normativos que Chile ya firmó. Y importantemente es que la redacción de uno de los proyectos de ley está anacrónicamente en contradicción, la definición de discapacidad también, y la misma definición de hipoacusia va en contradicción con la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se sugiere utilizar el término discapacidad auditiva, que es el término que está concordante con los tratados internacionales en derechos humanos que Chile ha firmado y ratificado. La discapacidad auditiva es el término legal reconocido, Entonces se sugiere no descartar la utilización de hipoacusia, porque las leyes no deben ir por diagnóstico. Si empezamos a escribir leyes por diagnóstico, ustedes van a abrir una caja de Pandora, porque cada colectivo va a querer pedir leyes de acuerdo a su propio diagnóstico. Eso no es posible. Debemos conseguir los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile. Entonces, el término adecuado es discapacidad auditiva, y la definición que debe seguirse es la recientemente aprobada en enero del 2021, que ha sido escrita también en concordancia con la comunidad sorda. Esa definición es la que debe mantenerse, de la ley 21.303. Eso fundamentalmente. Lo otro, rescatar, sí, el reconocimiento temprano de la sordera, ese sí es importante. Eso yo lo rescataría de los dos proyectos de ley, sacar de eso y ponerlo en alguna modificación de ley de salud y de la ley de la AFI, el tema del diagnóstico temprano de la infancia sorda. Ese diagnóstico inmediatamente que nace, sí, eso sí es importante, y que sería importante considerar que cuando se establece el diagnóstico, los profesionales de la salud inmediatamente refieran a los padres, a las comunidades sordas, para que puedan ser orientados en relación a la lengua de señas chilena, y a los colegios de personas sordas, para que puedan orientarlos en relación a cómo van a ser los procesos educativos de sus hijos e hijas sordos o con discapacidad auditiva. Entonces, esa es la sugerencia, que se rescaten esas dos cosas de ambos proyectos de ley. Es importante considerar que en términos de educación, la educación es para todas las personas, no es para todas las personas, con accesibilidad universal y con ajustes
razonables que cada alumno requiera de acuerdo con sus necesidades. Pero no hay educaciones particulares tampoco. Acuérdense que el artículo 24 que Chile firmó y ratificó de con la Convención de Naciones Unidas promueve la educación inclusiva, pero en entornos plurilingües e interculturales para personas sordas y con discapacidad auditiva. Y con esto, eso, muchas gracias por la opinión, muchas gracias. Presidenta urgente. Muchas gracias. ¿Diputada? Hay un problema, Presidenta. Me comentan que lamentablemente en la transmisión que estamos haciendo de esta comisión, Andrea González no está saliendo en el recuadro de la televisación de nuestra comisión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfecto, sí, sí. Nosotros lo estamos viendo. Yo tengo acá en el computador, la veo, Andrea, pero lamentablemente la gente que está viendo esta comisión y que tiene efectivamente problemas de sordera no está pudiendo ver las señas que en este momento se están transmitiendo, lo que es un problema. Me dicen que técnicamente se puede solucionar muy rápido, ¿no? Que es una cosa de poner en cuadro. No sé si tendremos, antes de escuchar la próxima intervención, que es sumamente importante, y agradecer, por supuesto, la intervención que acabamos de escuchar, clara, explícita, poder mejorar esto para que no perdamos esta tremenda oportunidad a quienes estamos llegando con este proyecto, Presidenta Catalina del Real. Muchas gracias, diputada. Sí, también pedirle a la sala que si Informática nos puede ayudar para solucionar el tema. Secretario. Sí, señora Presidenta, Informática está conectada con nosotros, así que va a aparecer en algún minuto. Vamos a pasar a insistir también. Muchas gracias. Gracias. No sé si quieren hacer preguntas ahora o lo hacemos al final. ¿Qué opina, secretario? Yo acumularía las preguntas al final por un tema de orden, Presidenta. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces con la segunda exposición. Yo creo que ahí está nuestro problema, Presidenta. Discúlpenme que no le pida la palabra porque no me ve, pero o quizá me ve. Es que ahí tenemos el problema, porque de no ser transmitir el lenguaje de señas se pierde muchísimo, porque sabemos quiénes nos están viendo en este momento, quienes quieren entender las exposiciones requieren del lenguaje de señas, querida Presidenta. Si es necesario quizás suspender unos minutitos, no tengo idea, Presidenta, pero creo que es fundamental. No, toda la razón, diputada. Secretario, no sé si le informan a usted cuánto se van a demorar en solucionarlo. Está Informática en este minuto conmigo, Presidenta. Ya. Si quiere, suspendamos un par de minutitos a ver cómo se resuelve el problema. Perfecto. Suspendemos entonces unos minutos mientras se resuelve. Gracias. Me parece que ahora sí se ve en recuadros, están incluidos todos los que participamos, ¿sí? ¿Se ven? Andrea González, que es nuestra intérprete, está actualmente en pantalla. Debiera verse, me dice ahora, Informática. Perfecto. Continuemos con las exposiciones entonces. Muchas gracias. Sí, debiera exponer la presidenta de la Fundación Nelly Zappel, señora Vianey Sierra Alta. Sí, la veo en pantalla. Tiene la palabra. Buenas tardes, es un placer poder saludarlas a todos y a todas. ¿Sí? Y bueno, a diferencia de mi compañera, voy a tratar de ir en un ritmo más lento, ¿cierto? Porque la pobre Pamela y la pobre Andrea tuvo que acelerar a los flash para poder interpretar a esa velocidad de fantástica. La Andrea no sé cómo lo hace. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, ¿cierto?, a la Comisión de Discapacidad y de Personas Adultas Mayores. La verdad es que considero que, como soy abogada también, profesora, trabajo con las mujeres sordas, víctimas de violencia de género a nivel nacional, me gustaría muchísimo, por ejemplo, como abogada,
abogada poder acceder a la información de todas las reuniones de esta comisión, porque tiene directa relación con el trabajo que hacemos con las organizaciones, ¿cierto?, de personas con discapacidad auditiva, de personas sordas, y entonces esta comisión como mínimo debería ser accesible y poder contar con una intérprete todo el tiempo. Así que es una sugerencia, porque también nosotros como ciudadanos queremos acceder a la información de los temas que nos conciernen, porque esta comisión es la más cercana a lo que vivimos. Bien, en relación a las propuestas y a las mociones, yo coincido plenamente con lo citado por doña Pamela. En realidad, en relación con la moción 14.504, 35 que fue presentada por la diputada Erika Olivera, bueno, sigue preocupando, ¿cierto?, como desde el año 2008 Chile ha ratificado, ¿cierto?, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y seguimos teniendo esta forma de expresarnos, ¿cierto?, esta forma que deja de lado esta mirada de la titularidad de los derechos humanos y se sigue enfocando, ¿cierto?, en la discapacidad, enfocándose en el déficit, enfocándose en la persona, en lo que está mal en la persona, cuando en realidad la misma convención nos dice que la discapacidad no se halla en la persona, sino en las barreras, en las actitudes que impidan el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, esta moción está plagada, ¿cierto?, de estas expresiones como déficit, padecimiento, sufrimiento, padecer hipoacusia. Hace muchos años ya que el Servicio Nacional de la Discapacidad de los distintos gobiernos viene educando, viene haciendo recomendaciones diciendo que cuando conversamos acerca de discapacidad, no se sufre discapacidad, no se padece discapacidad, no se es víctima de la discapacidad. El foco no es el déficit, el foco tiene que estar puesto donde efectivamente se encuentra. ¿Y dónde se encuentra? En la barrera. Yo soy una persona con diversidad funcional, lo que crea, ¿cierto?, esta discapacidad es la barrera cuando no puedo acceder a la información, cuando no puedo acceder a la comunicación, y es en ese momento, en la interacción que tengo yo con el entorno, es que se vulnera mi derecho. En este minuto soy una persona que no está con discapacidad, soy una persona sorda que está accediendo, ¿cierto?, en este caso a la lengua de señas chilena para tener información, tener acceso, pero no se genera una situación de discapacidad porque el entorno es accesible en este minuto. Y ustedes, al hacerlo accesible a la televisión, también permiten que las personas con discapacidad y las personas sordas que conocen la lengua de señas chilena puedan acceder a la información. Entonces, lo que provoca el sufrimiento no es, en este caso particular, por el nombre que tiene el proyecto, ¿cierto?, no es la hipoacusia, sino las barreras que impidan el ejercicio de los más básicos derechos humanos. Ahora bien, el mismo Comité de la Organización de las Naciones Unidas, en el informe que mandó al Estado en el año 2016, manifestó su preocupación de que a partir, ¿cierto?, de la generación legislativa, a partir de las leyes, se sigue haciendo hincapié, ¿cierto?, en conceptuar la discapacidad en el déficit, en decir, vamos a hacer un proyecto sobre la hipoacusia. Seguimos enfocándonos en lo que es el déficit, ¿cierto?, en vez de enfocarnos en el hecho de que hay una diversidad funcional de distintas personas y que tenemos que enfocarnos en las barreras, no en el déficit. Ahora, lo otro que me preocupa personalmente, porque tiene mucha relación con el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, es el tema del acceso a los servicios, tanto en el proyecto de doña Erika como en el presentado por la diputada doña Catalina del Real, se está haciendo énfasis, ¿cierto?, en lo que es el acceso a la salud, ¿ya? Y como decía Pamela, consideramos importante, ¿cierto?, que se pueda detectar, por ejemplo, a temprana edad, ¿cierto?, que un bebé no oiga, que tenga acceso a estos servicios. De hecho, la presentación de doña Catalina fue muy, digamos, exhaustiva en recabar y decir cuáles son los programas que actualmente existen. Ya se trata de la GES, del AUGE, de la ley Ricardo Soto, de lo que son las ayudas técnicas de SENARI, cuáles son las ayudas que hay para las personas adultos mayores, todo eso está bien, está orientado, ¿cierto?, a entregar
pero ojo, a entregar este acceso a las personas con discapacidad auditiva que, entendido el concepto, quieren acceder a la información en la lengua mayoritaria. Ese es el concepto para una persona con discapacidad auditiva. Entonces, todos estos mecanismos, todas estas políticas, todo esto están orientados, ¿cierto?, a que una persona con discapacidad auditiva acceda a la información, en este caso el castellano, que es la lengua mayoritaria en nuestro país. Pero no significa que por ser una persona con discapacidad auditiva y que estoy pidiendo acceso en el idioma español, eso sea excluyente de ser una persona sorda. Se dice que las personas sordas tenemos una doble línea de derechos, porque queremos acceder a la información, ya sea en la lengua mayoritaria del país, que es el concepto, ¿cierto?, de la discapacidad auditiva, pero además las personas sordas, por nuestras particulares características, ¿cierto? Además tenemos esta lengua, ¿cierto?, que es natural, que es convencional, que tiene gramática, que tiene todos estos paradigmas socioculturales, que tiene todo este sinónimo de identidad. Es una lengua que se usa en todo el país entre las personas sordas. Es una lengua convencional que nos da una identidad y nos aglutina como comunidad. Tenemos ciertas características históricas, culturales, de teatro, de arte, de música, de todo lo que vive la cultura humana, pero desde una mirada, ¿cierto?, desde una vivencia visual. Y esas historias además nos convierten en personas sordas, no en forma excluyente. Entonces, lo que trato de indicar con ello es que la ley no puede estarse orientando, ¿cierto?, a un déficit, no se puede crear para un déficit específico. Lo que queremos en este caso es que tanto las personas sordas como las personas con discapacidad auditiva son parte de la diversidad humana. Pueden tener distintos diagnósticos. Puede haber una persona que tenga hipoacusia, otra va a tener el síndrome de Waardenburg, otra el síndrome de Noonan, otro va a tener simplemente, va a tener anotia, microtía. No hay que orientar el proyecto hacia un diagnóstico médico en particular, sino que hay que orientar este proyecto, la sugerencia que hacemos, orientar este proyecto hacia la discapacidad auditiva en general. Y ya existen distintos programas. Ahora recién se conversaba de cómo, ¿cierto?, podemos detectar que niños y niñas sordos, desde que son muy pequeños, ¿cierto?, puedan acceder a estos recursos de las leyes que ya están, del AUC y todo eso, pero también lo que nosotros creemos, pensamos en el acceso específico de la salud, y es la sugerencia que haríamos particularmente al proyecto presentado por doña Catalina, es que al mismo tiempo al bebé se le garantice, ¿cierto?, el acceso a la lengua visual, el acceso a la lengua de señas, que va a ser natural para su diversidad funcional. Por ejemplo, yo soy una abogada, yo hablo bien, domino el idioma español, pero yo, por ejemplo, cuando estoy en audiencias de juicio, es más fluido, más fácil para mi diversidad funcional estar como una intérprete de lengua de señas chilena, y puedo litigar fluidamente y quedo en igualdad de condiciones con mis colegas cuando estamos en juicio. ¿Y por qué? Porque la lengua de señas es una lengua que tiene el mismo estatus que las lenguas mayoritarias, es el mismo estatus, de acuerdo al artículo 2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, la sugerencia aquí es que los niños y niñas sordos, ¿cierto?, mientras más pequeños, mientras más bebés se detecten, también tengan derecho a acceder a su lengua de señas, porque generalmente los padres oyentes no conocen la lengua de señas. La idea es entregar el acceso a los niños y niñas sordos a las dos lenguas, tanto a la lengua mayoritaria en su país como a la lengua que le es natural en su diversidad funcional, la lengua que va a aprender fluidamente, la lengua con la que va a poder interactuar. Y eso es muy importante. Experiencia como en Suecia, por ejemplo, donde se ha instalado con éxito la educación bilingüe, existen programas donde se contratan adultos sordos, técnicos en educación especial sordos, que van a acompañar a las familias que tienen un bebé sordo, independiente que sigan los programas del auge, que pongan un implante, que decidan usar audífonos, que tomen otras decisiones para el acceso en el idioma español, siempre se garantiza también el acceso en la lengua de señas.
¿Por qué? Porque esta lengua va a ser la que fluidamente va a aprender el niño o niña sordo. Yo trabajé 16 años antes de convertirme en abogada como profesora de educación especial de niños y niñas sordas. Y en mi experiencia le voy a contar que por lo general este énfasis en solo centrarse en el idioma español hablado, solo centrarse digamos, en los dispositivos, en las ayudas, los implantes, muchas veces llegan niños al sistema escolar, los recibes a los 5 o 6 años y no tienen ninguna lengua, a pesar de todos los recursos que se les han entregado, ¿cierto?, para acceder a la lengua española o castellana. Tú tienes un niño que no domina ninguna lengua, no tiene ni una lengua ni la otra. Cuando sus compañeros oyentes a los 3 años ya están disertando sobre las profesiones, los alimentos o esas disertaciones que hacen los niños en kinder, los niños sordos cuando accedan a su lengua de señas las pueden hacer igual, van desarrollándose cognitivamente, van pensando, van conversando con su familia, conversando lo que pasa en la escuela. No tienes que esperar de que tenga 6 años para recién empezar a enseñarle una lengua. Tienes 6 años de retraso en eso. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que no se puede definir una respuesta educativa para un tipo de pérdida particular. La hipoacusia no es así. Podemos decir, hablar en forma general, ¿cierto?, de la discapacidad auditiva, ¿tá?, y superar las barreras que impiden el acceso a la educación y al dominio de las lenguas que puedan caracterizar este acceso. Actualmente la norma en el artículo 34 de la ley 2422 dice que a los niños y niñas sordos les vamos a garantizar como el acceso, ¿cierto?, a su primera lengua, que es la lengua de señas chilena, porque es natural, es fluida, la ven, es increíble como el cuerpo, cuando no oímos nada, y lo digo como una persona que alcanzó a oír, es increíble cómo tu cerebro se convierte en algo visual y cómo la lengua de señas se convierte en tu lengua natural. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros queremos hacer en la educación, los niños y niñas sordos acceden a su primera lengua, la lengua de señas chilena, y a su segunda lengua, el español escrito. Cuando decimos español escrito, lo que tratamos de decir es ir más allá de la discapacidad auditiva, y lo que queremos decir es que este niño o niña, con independencia que los dispositivos, el implante, el audífono, con independencia, si va a poder oír o no, si va a poder adquirir el idioma español, a hablar el idioma español, con independencia de eso, nosotros debemos garantizar como mínimo el aprendizaje de la segunda lengua en su modalidad de lectoescrita. Porque tanto sus ojos, ¿cierto?, la modalidad de español lectoescrita es visual, y podemos enseñarla como segunda lengua y podemos dar esa garantía. Entonces, finalmente, la garantía de acceso tiene que ser tanto a la lengua mayoritaria como a la lengua de señas, que es su lengua natural. Y yo creo que no debería quedar este tema de cómo vamos a trabajar las lenguas orales. No es necesario que quede en la ley. Y en este minuto el Ministerio de Educación está creando orientaciones curriculares, tal como la citada, por ejemplo, la ley Ricardo Soto tiene sus folletos, ¿cierto? Tiene sus especificaciones para la población, tiene los diagnósticos, pero son cosas que no necesariamente están dentro de la normativa. Ahora, el acceso a las lenguas, como les decía, tiene que ser durante toda la vida de una persona con discapacidad auditiva y personas sordas. Es decir, la diferencia se halla en cuál es la barrera de acceso. Por ejemplo, si doña Marisela en 50 años más se pone viejita, ¿cierto?, y deja de oír, usted lo que va a pedir, ¿cierto?, va a ser el acceso en la lengua castellana. Cuando usted quiera ver tele, va a querer, no sé, que las películas tengan subtítulos. A esas alturas de su vida usted ya no va a querer aprender la lengua de señas, porque toda su vida usted desarrolló su cultura, su forma de ver el mundo como oyente. Pero quienes hemos quedado sordos siendo muy jóvenes, nos queda mucha vida por delante. Entonces tenemos 20, 30, 40 años por delante que somos personas visuales y queramos o no, terminamos aprendiendo igual la lengua de señas, igual la lengua de señas se convierte en nuestra lengua natural. En resumen, el acceso a la salud debe ser
Primero, el acceso de los bebés, niños y niñas sordos que son tempranamente diagnosticados con independencia de todos estos recursos, implantes, audífonos, fonoaudiólogos, con independencia de esto, garantizar su acceso a la lengua de señas a la manera como se ha hecho en Suecia, donde han tenido un modelo de educación exitoso. Y segundo, el acceso a la salud en este minuto, y se los digo como abogada, que el año pasado atendimos más de 111 casos de personas sordas en nuestra oficina, y es que el acceso a la salud debe garantizar romper la barrera de la lengua con la que yo me comunico fluidamente. Si el español no es mi lengua natural, si el español no es una lengua que yo domino, cuando yo voy quiero este acceso a la salud, y en la línea de proyectos de doña Catalina, lo que yo quiero es que haya un intérprete de lengua de señas calificado, competente en terminología en salud. ¿Por qué esto es importante? Me permite la autonomía lingüística, me permite la independencia en la toma de decisiones, me permite el consentimiento informado, y me permite que ni mi esposo, ni mi mamá, ni mis hijos estén tomando decisiones con el médico por mí. Cuando hay un profesional de la salud, que es un intérprete de lengua de señas, como tal, profesional que conoce el ámbito de la salud, ese intérprete me garantiza a mí el acceso a la información y mi consentimiento en mi toma de decisiones en salud. Yo se lo cuento porque trabajo con mujeres sordas en todo Chile. Y me he encontrado con muchos casos de mujeres sordas que han sido esterilizadas, que no sabían que habían sido esterilizadas. ¿Por qué? Porque la mamá, el esposo habló con el médico y ellas no tenían ni la más mínima idea de las decisiones de salud que se tomaron. La autonomía lingüística significa garantizar la accesibilidad en la lengua que yo me puedo comunicar fluidamente, en la lengua que yo puedo dar mi consentimiento, en la lengua que yo puedo comunicarme con el médico. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cómo me llegan las señoras cuando llegan a la oficina, me dicen, ¿sabe qué, señora? Viene, claro, está la ley 20.422 que dice que tengo derecho a mi lengua, pero en todas partes, en los hospitales, las corporaciones de asistencia judicial, las municipalidades saben que les pasan un papelito y les escriben, venga a acompañar. Como que si ella no pudiera ser una persona independiente, como que si esta persona, sus familiares no trabajaran, como si esta persona se quedó restringidos sus derechos porque no tiene derechos a su lengua, como si esta persona se quedó restringidos sus derechos porque no tiene derechos a su lengua. Lo que digo, romper las barreras, ahí termina la capacidad. Cuando terminamos con las actitudes de acción. Y eso era mi presentación y exposición. Muchísimas gracias, expositora, nos quedó muy claro, la verdad, cosas que nosotros no conocíamos, y fue muy importante su experiencia. Le agradecemos por estar con nosotros. Nos queda otra exposición y después damos paso entonces a las consultas. Tiene la palabra por el profesor de lengua de señas y director de ESILENSE, Alexis Etipil. No lo veo conectado, o alguna otra persona que actúe en representación de él. Me parece, Presidenta, que no se conectó el tercer invitado. Yo lo veo en el cuadro acá en la pantalla, pero con fotos. A lo mejor habría que avisarle. ¿Dónde lo ve? ¿Alexis Sepúlveda o no? No, Alexis Sepúlveda es un parlamentario. Leía solo Alexis y de repente me apareció Sepúlveda. Se llama Alexis Etipil. No está. No veo el otro Alexis. No lo veo. Yo creo que pasamos directamente a las consultas y si aparece ahí le doy el aviso, Presidenta. Perfecto. Ya, entonces dejo abierto el micrófono para quienes quieran hacer consultas o exponer sobre el tema. Presidenta, yo primero quiero agradecer las exposiciones, como bien dijo usted,
situaciones que muchas veces, a ver, yo no sé si no conocemos, pero se invisibilizan, ¿no? Y pasamos por alto muchas veces. El ejemplo del papel de Venga Acompañada es creo que el mejor ejemplo de lo que tenemos que trabajar, de lo que tenemos que mejorar. Yo presenté un proyecto de ley que lo estoy apurando también, que ojalá me hubiese integrado a esta comisión antes, que tiene que ver con la universalidad respecto de las personas discapacitadas en los lugares de espectáculos y deportivos. Porque creemos que con una simple rampa o con un baño especial para las personas que están en silla de ruedas, por ejemplo, ya tenemos solucionado el problema. Y eso no es la universalidad. Entonces, yo quiero primero que nada agradecer los dos testimonios, las dos tremendas exposiciones y claramente tomar en cuenta cada una no tengo muchas preguntas porque fueron tan claras, diputada presidenta, que efectivamente hoy nos tenemos que poner en las pilas nosotros nomás en mejorar el proyecto, en tomar en cuenta cada una de los tips que nos dieron respecto de mejorar o no mejorar y avanzar en estas políticas públicas que son tan necesarias, sobre todo por los que vienen, como bien lo decía la profesora, porque además dio un ejemplo muy bueno, justamente me utilizó a mí, y yo tengo experiencia en mi familia, presidenta, de discapacidad de sordera, con el tiempo, el tiempo cómo reduce la capacidad auditiva y cómo deteriora la calidad de vida de las personas y cómo esa persona también no puede enfrentar el día a día de una manera, no tenemos esa posibilidad ni tampoco esa preparación. Así que, presidenta, yo agradezco enormemente estas exposiciones. Ojalá pudieran hacernos llegar estas exposiciones para tenerlas cuando tengamos que ya votar definitivamente, presidenta. Muchas gracias, diputada. ¿Se ofrece la palabra? En sala, señora presidenta. Adelante, diputado. Tiene que encender el micrófono. No, el que está en la base. Ahí. Bueno, primero, presidenta, agradecer las intervenciones de las profesionales que en definitiva nos orientan a cómo podemos redirigir este proyecto para que en definitiva sí produzca los efectos esperados y también utilicemos el lenguaje correcto para un proyecto que en definitiva hoy día no está adecuado a las necesidades o a la forma que debemos expresarnos respecto de las personas con discapacidad auditiva o sordera. En ese mismo tenor, presidenta, quisiera presentar una indicación al proyecto, en el sentido justamente de lo que planteaba la profesional en cuanto a los derechos que tienen las personas con discapacidad, con sordera, al momento de ser atendido en el sistema de salud. Es muy importante que nosotros acojamos esa prestación y es por ello, presidenta, que quiero hacer una indicación que en definitiva busca modificar la ley 20.584, ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, al fin de agregar en el artículo 5 de esta ley, al finalizar la letra A del artículo 5, el siguiente inciso que diga: los prestadores deberán contar con sistemas de atención adaptados para personas con discapacidad auditiva o sordera, garantizando su autonomía personal durante su atención de salud, que es justamente lo que plantea la profesional en cuanto a que este proyecto sea mucho más completo y en definitiva permita que cuando una persona con sordera acceda a la atención de salud tenga o se le atienda en definitiva respetando su autonomía y por tanto se garantice a través de este proyecto de ley. Así que quisiera dejar presentado a través de la Secretaría, presidenta, esta indicación para el proyecto. A su vez, como eventualmente este proyecto tiene irroga de gasto fiscal, también sumarnos a la solicitud que habíamos hecho antes de que el Ejecutivo se hiciera parte de este proyecto a fin de poder garantizar su correcta implementación. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más pidió la palabra? No, señora presidenta, sí hay un diputado del Melo. Un punto de reglamento, señora presidenta. El tema de las fechas de las indicaciones, ¿verdad? No. ¿Eso? No, hacer presente a los señores parlamentarios de que hay un texto refundido. Perfecto. Hay un texto refundido, de modo que es probable que, si eso no está contemplado, esta indicación vaya a alguno de los dos proyectos de ley, pero ahí ya hay un texto refundido. De tal modo que
para poder cuadrar, armonizar las indicaciones, tiene que ser dirigida a ese texto refundido. ¿Ok? Hago eso presente, eso era, Presidenta, porque los diputados nuevos a lo mejor no estaban en ese conocimiento, que la comisión ya adoptó un texto refundido, y me da la impresión que la indicación que estoy leyendo solamente a uno de los dos proyectos, pero la vamos a recoger y la vamos a... En la redacción que no quedó señalado como refundido, pero lo consideramos al momento de... Ya, lo vamos a revisar. Ese punto, señora Presidenta, no, el plazo para la indicación lo vemos al final. Ya, perfecto. ¿Alguien pidió la palabra? Daniel, parece, ¿no? Sí, Presidenta, gracias por la palabra. Bueno, saludar a ambas expositoras. Creo que esta es una temática importante, necesaria de abordar, sobre todo porque hay una comunidad que está invisibilizada y que, independiente de que existan leyes en nuestro país, muchas veces estas leyes, me tocó legislar años atrás la posibilidad de que se garantizara el acceso de lengua de señas chilena en la programación de la televisión, que si bien se establece la ley de discapacidad de inclusión, pero son los propios reglamentos aquellos que impiden. Una cosa muy contradictoria, porque una cosa es la ley y otra cosa son los reglamentos que se supone que son para la implementación de las leyes, pero lamentablemente vivimos ese tipo de contradicciones en nuestro país. Así que desde ya poder respaldar, apoyar esta ley. Y tengo una consulta, yo no sé si la Comisión acordó previamente solicitar el apoyo de parte del gobierno en materia financiera, ya, porque quizás podría ser un acuerdo que podamos tomar hoy, y eso me imagino que también implica una indicación sustitutiva, no sé, pero que lo pudiéramos ver como comisión, ¿ya? Para que efectivamente esta ley tenga viabilidad en los hechos, en la práctica. Y lo segundo, bueno, lo que recién planteaba el secretario en materia del plazo también para las indicaciones. Creo que es importante para poder trabajar en ellas. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra palabra? ¿No hay más palabras, parece? No, Presidenta, no hay más palabras. Ya, bueno, yo quiero dar mi opinión. Bueno, agradecer a las dos expositoras, la verdad que muy claras sus exposiciones y, bueno, contarles un poco que este proyecto, bueno, son dos proyectos de la diputada Erika Olivera, uno y otro mío, que surgen justamente por la sociedad civil, por personas con hipoacusia que se nos acercaron, por agrupaciones de hipoacusia que se nos acercaron a mí personalmente, para llevarlo a cabo y para sacarlo adelante. Y por eso en realidad se llama proyecto de hipoacusia. Pero escuchando a la segunda expositora y a la primera también, me hace mucho sentido que hipoacusia es un diagnóstico, es un tipo de discapacidad auditiva, tal como es la microtia, por ejemplo, que también se me acercó una agrupación de microtia en alguna oportunidad a conversar conmigo. Y creo que sería una indicación que voy a presentar justamente para tratar de introducir el término discapacidad auditiva, que es mucho más amplio y no margina a ningún tipo de discapacidad auditiva, para que finalmente este proyecto pueda ser global para todos. Bueno, eso nomás, y agradecerles de verdad lo ilustrativo e importante que fueron sus exposiciones. Si no queda ninguna otra palabra, secretario, podríamos ver el tema de fijar los plazos para las indicaciones. A ver. Antes tiene la mano levantada la profesora Vianey. Ya, perfecto. Tiene la palabra, profesora Vianey. Recordando un poco lo que mencionó el diputado Melo, que es muy importante lo que él indicó,
Ojo que el tema de los intérpretes de lengua de señas chilena, por ejemplo, en países como Brasil, tienes países como Estados Unidos, en Europa, es una carrera de pregrado, estudian 4 años, traducción, se especializan, no sé, en leyes, se especializan en educación, otros se especializan, ¿cierto?, en lo que es el acceso a la salud. Yo conocí el año antepasado a unos intérpretes que vinieron a hacer una capacitación en Chile. Oye, fascinante, ellos estudian salud para poder interpretar en salud. Entonces, el año pasado ya el Mineduc empezó a trabajar en una malla curricular para profesionalizar, porque recordemos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 9, nos dice que los intérpretes deben ser profesionales, obvio, porque los médicos nos van a hablar en chino, ¿cierto?, con su terminología médica. Lo mismo me pasa a mí como abogada, a veces la terminología, ¿cierto?, judicial, es un intérprete que no conoce el concepto, se pierde. Por ejemplo, Andrea es una persona que tiene formación en Derecho, entonces ella está a la par, ¿cierto?, de lo que se conversa en el Congreso. Entonces es súper fundamental también impulsar por ahí la formación de pregrado de los intérpretes, empezar a profesionalizar. Yo creo que con Chile podemos ser un país como esos otros países en donde está esta accesibilidad, ¿cierto?, a través de la lengua de señas chilena. Les agradezco muchísimo y estamos a disposición con Pamela para seguir haciendo reuniones, sugerencias, cómo adecuar, digamos, el lenguaje a lo que es la visión de derechos humanos, para que quede bonito el proyecto. Yo rescataría el proyecto de doña Catalina, la parte de acceso a la salud. No se olviden de los bebés sordos, de sus familias aprendiendo lengua de señas, la accesibilidad con intérprete. Y el otro proyecto no tanto, porque está muy, muy, muy con enfoque médico. O sea, no hay como, nosotros lo miramos, le dimos vuelta y no. Eso más que nada. Les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, veamos entonces, tendríamos plazo para las indicaciones. Se propone fijar como fecha límite el día lunes 11 de abril, que es este lunes, para enviar las indicaciones, y así se deja a las 12 del día, y así se deja el espacio necesario para que la Secretaría prepare el comparado y los documentos para realizar la votación. Pido la aprobación de esta fecha, o ¿qué opinión tienen? ¿Sí? ¿Ok? Marisela Santillán de Aravena, diputado Guzmán, ¿sí? ¿Urles Sánchez? ¿Sí o no? Sí, estamos fijando un plazo para ¿Sí? hacer indicaciones. Sí, Aprobado, señora presidenta. ¿Daniel estaba hablando? Sí. ¿Diputado Daniel? ¿Sí? Sí. ¿Estará bien con una semana para el plazo de indicaciones, tomando en consideración los puntos que planteaba recién ambas intervinientes, que yo creo que quizás pudiéramos dar 2 semanas para las indicaciones, para poder procesar, trabajar un texto, ojalá construir acuerdos comunes entre todas y todas, para que las indicaciones también tengan coherencia unas con otras. No sé, lo planteo en el mejor de los ánimos. Es que las indicaciones se presentan a la Secretaría y después las vamos discutiendo en la misma comisión. A veces... Lo entiendo de esa forma. Mi único tema es que por querer apurarnos, de aquí al próximo lunes, una semana, si pudiéramos dar un plazo para 2 semanas para procesar las indicaciones, quizás conversar incluso entre nosotros y entre nosotras para que las indicaciones también tengan coherencia unas con otras. A eso me refiero más que todo. ¿Qué opina la Secretaría? Absolutamente de acuerdo con el diputado Daniel Melo, sobre todo, señora presidenta, por lo comentado por la diputada Muñoz y el diputado Guzmán, en que hay disposiciones y habría llegado también una indicación claramente que implica gasto fiscal. Entonces, si tomamos en consideración de que habría que invitar a la ministra de Desarrollo Social y Familia y a la directora de Presupuesto para ver en qué posición está el Ejecutivo en cuanto a padrinar estas indicaciones y este proyecto, mucho mejor porque garantizamos el éxito del mismo. Perfecto. Yo le propongo, si la comisión está bien, para el lunes 18 de abril, ¿puede ser? Perfecto. Perfecto. ¿Tomamos el acuerdo entonces?
¿De acuerdo? Gracias, presidenta. Bien. Lunes Perfecto, 18 de gracias. abril entonces, ¿sí? Muy bien, Presidenta, diputado acordado. Melo, muy bien. Ujú. Ya, se toma el acuerdo entonces. Parece que no quedan más temas pendientes. ¿Ninguna otra palabra? No, señora presidenta, no hay palabra solicitada. Muchas gracias. Bueno, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo.